Estoy pensando yo en las bodas que se hacen hoy en día, que el otro día estuve en una, y es que cada vez hay más cosas. O sea, después de cenar tienes que ir a un fotocall, luego que si hay que ponerse unos disfraces, luego hay que hacer una conga, luego de repente uno dice, ay, sacad las cartulinas, que hacemos papiroflexia. Son muchas cosas, una pulsera para el after. Digo, pero ¿estamos haciendo un festival, una expo aquí o esto es una boda? Pues cada vez son más raras. Es verdad. Tú tienes pinta, Carolina, de que tú has estado en bodas de estas ya tipo festival. Papiroflexicas. Bueno, me hice un tatuaje en la última boda en la que estuve, que me hice Anda. porque era gratis. Una luna. Está a favor. Claro. Una luna. Lo ves, que tienen tatuadores Mi ya. primer tatuaje, o sea, pero que nunca me había pensado en hacer un tatuaje, pero dije, a ver, es que es gratis. Claro, estás en la boda. Pa'lante. Sí. Yo creo que deberían empezar a poner servicios que a lo mejor tú nunca te has pensado, pero que te los haces En plan, ahí. de repente, en la declaración de la renta, Claro. hay un señor y tú, Sí. igual después de unos mostos, vas y le dices, perdona, ¿me puedes hacer esto aquí ahora? Te apuntas. Eso es. Por cierto, aprovechando, ¿sabéis vosotros lo que es la sologamia? Que esto es No. cuando una persona, ¡Ah, sí! claro, o sea, decide casarse consigo misma. Como el dependiente de una tienda de videojuegos, pero por voluntad propia. Os he reunido aquí, amigos míos, porque cualquier ocasión es buena para celebrar la vida, sin necesidad de que haya una fecha en el calendario. Os he convocado porque me gustaría celebrar algo muy especial con todos vosotros. Galder, no lo sabes tú bien. Me encanta una celebración. Una celebración forzada a mí no me gusta. Hay que celebrar los días que te apetece, no porque lo diga el calendario. Porque hoy quiero demostrar que la vida no tiene un plan. Tú y tú, e incluso tú, y sobre todo tú, le haces un plan a la vida. Esa frase la he leído en una taza de desayuno seguro, vamos. Blanca, yo para ti he preparado algo muy especial, porque yo te veo y digo, tú eres una persona de esas que ha hecho siempre lo que ha querido, lo que le ha dado la gana. Sí, bueno, lo que me ha dado la gana, ojalá. Pero a mi manera hice las cosas siempre, aún poniéndose todo el mundo en contra. De hecho, a mí es cierto que las cosas me salen mejor y yo funciono mejor sola. Entonces, Blanca, ¿quieres casarte contigo misma? Sí. ¡Ay, me apetece! Venga. ¡Me apetece! Es verdad que tiene ese punto de insólito, pero ¿qué es la vida si no tiene un momento insólito? Tenemos que buscar ese momento insólito y disfrutarlo. Y si los invitas a ese momento, a compartirlo contigo, pues yo como muy privilegiado y muy honrado de formar parte. Soy la primera, Vamos además, a que lo ello, hace. vamos Me a encanta ello. ser la primera. Absolutamente. Bravo, 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 bravo. Sí, quiero. Blanca, es una opción muy válida estar con uno mismo, porque lo importante es ser feliz. De hecho, creo que nacemos genéticamente para estar solos o en pareja. Y yo nací para estar sola. Pero es que está muy bien porque, o sea, que el tener pareja sea la finalidad en la vida, yo no lo veo tan claro. O sea, como además este tema de que parece que tu vida no está completa si no la compartes con otra persona, es que a lo mejor la compartes con muchísimas más personas. Yo tengo la suerte de que todas mis amigas, casi todas, están solteras. Entonces, nos acompañamos entre nosotras e incluso también la que tiene pareja sigue teniendo tiempo para compartir su vida. Entonces, sentir que estás incompleta por no tener pareja, yo Durante no un estoy... tiempo De me hecho, pasó. yo puntualizo que me siento plena, tengo un hogar, tengo una familia, no tengo carencia ninguna de ningún tipo. Hombre, yo creo que en respuesta a esto, yo me he casado con Rubén en el año 2006. Yo me casé con un momento divino porque salimos en febrero. Salimos así y entonces estaban arreglando la fuente de la plaza de Medinaceli y de repente los obreros que estaban arreglando la fuente dijeron, pero Boris, ¿qué pasa? ¿Que te has casado? Y yo dije, sí, me acabo de casar. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues mira, te vamos a encender la fuente de regalo de bodas. Y la encendieron. ¡Ay, qué maravilla! Imagínate, y entonces de repente estábamos Rubén y yo con la fuente encendida y todas las señoras del registro civil se asomaron al balcón de registro a decir ¡felicidades, felicidades! Y esa fue nuestra boda. Y al mismo tiempo me di cuenta que hablando de bodas, yo he tenido el honor increíble de estar en tus dos bodas. ¿Qué me regalaste a mí, Boris? No me Lo acuerdo. estoy pensando, lo estoy intentando recordar. No me regalaste nada, por No, cierto. sí regalé. Y en la primera
así como en esta que vas a hacer ahora, el pelo ha sido importantísimo. Porque yo me acuerdo de esa llegada tuya como novia, con ese Karl Lagerfeld extraordinario. El vestido era maravilloso. El vestido era maravilloso. Y Gijón es Gijón divina. es divina. Porque esa boda fue Gijón. Y el pelo como desmelenado, un poquito desordenado, así. Me pareció siempre, fue muy criticado o muy comentado, pero a mí en el fondo me parecía que era como un aporte así de moda que tú misma incorporabas a tu boda. El pelo, siempre opté por la comodidad en todos mis looks. Si es cierto que yo iba desganada, venía de un entierro. Mi primo Iván, que en paz descanse, amor mío, te quiero, viniendo para mi boda se mató en un accidente de coche. Terrible. Entonces, con su traje alquilado, su regalo de sobre de dinero en su habitación, todo el pobre, llegando a Gijón se mató. Entonces, la boda fue, pues imagínate, fue muy trágico todo. Triste, sí. No fue la boda más alegre porque yo no estaba, en fin, que no tenía yo gana de vestirme, ni de arreglarme, ni de peinarme, ni de pijadas múltiples. La siguiente lo haré mejor. Porque para eso nos casamos varias veces, para ir mejorando. Claro. De las bodas, de los errores. La siguiente Aprender de casa los será errores. mejor. La siguiente boda será mejor. Me parece muy bonito esto, que la primera boda sea de prueba, la V1. Sí, y luego como los, Claro. los archivos. ¿Cuál es la boda más rara en la que habéis estado vosotros? Nunca había mandado un regalo por un cajero automático de un banco. Y Un entonces, regalo por cajero automático. Sí, bueno, O sea, pagar que tu se dice enviar cubierto, dinero. del cubierto son 140. Ah, ponte. vale. X, Claro. ponlo que No valía 140. Un Entonces yo lo donativo, mandé. ¿no? Un donativo. para la gente que se casa. Donativo No, del no, cubierto, no el regalo. Una ayuda, una ayuda. Y entonces yo fui, marqué, puse tal y bueno, como nunca lo había hecho, y me faltó el 0. Entonces Ah. mandé 14. Ah, bueno, 14 hombre. euros. Mejor eso que 1.400 de Y repente. de repente eso me lo Bueno, dijo ya. el pobre después de años. Oye, bueno, tal, te que pa- nos te encontramos pagaste de, tu "Pero tú". entrante, ¿eh? Y digo, ¿en serio? Sí, digo, bueno. O sea, tú pagaste un menú. Es bueno. En vez de la menú de cena, niños, pagaste el un menú de menú. niños. Fíjate, yo nunca he sido una mujer típica ni tópica en las cosas de mi vida, pero en cambio en las liturgias me gustan. Entonces, cuando me tenía que casar, pues había como una cosa de ¿a quién le pedimos la mano? Porque al no haber padre ni madre, para no pedírmela a mí. Entonces, en una fiesta de cumpleaños, se la pidió a Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar le dijo que sí. Yo la verdad es que a mí las bodas no me... O sea, yo no me veo casándome. Porque a mí, o sea, me gusta lo que simboliza, pero no me gusta lo que es la ceremonia y tal. No. O sea, Tiene de hecho, punto. si llega otra pandemia, digo, lo hacemos por Zoom. O sea, aprovecho, digo, pero en serio, yo de hecho una vez, que no debería contarlo, pero bueno, ya lo voy a contar, pero yo me puse una actuación un día para no ir a una boda. Wow. Sí, y el que se casaba no lo sabe. Y a lo mejor si está viendo esto, pues... Se está enterando. porque encima fue como un drama. ¿Y cómo te han puesto ese bolo? Y yo decía, es que no lo puedo mover porque es un bolo muy importante y tal. Vamos, y tuve que convencer yo al de la sala para hacerlo, solo te digo eso. Y luego fui a la boda, después de la actuación, pero por lo menos ya, o sea, no me... Te quitaste el marrón. Es que noto mucho que hay presión social con el tema de casarse, que aunque igual era más antes, pero ahora un poco también igual que con la maternidad. O sea, Claro. yo me doy cuenta ahora, en este momento que todo el mundo decía, la crisis de los 30, no sé qué. Yo, claro, era como, yo no tengo crisis, pero claro, ves que el mundo que te rodea es el que está empezando a cambiar hacia un lugar diferente en el que estabas antes. Entonces, ahora tengo más amigas que están embarazadas y que hace un año estaban pegándose unas fiestas tremendas conmigo. La presión social cada vez es más grande para ser madre. Lo noto muchísimo. Porque ya me lo preguntan, porque también veo que mi entorno empieza a tenerlos, algunos con motivo, otros como de ya va tocando. Y sí, y siento que esto va a ir a peor. Así que genial. ¿Por qué todas a la vez? Y Es que eso- volverán. Y Volverá, por volverán supuesto. que haremos una fiesta de cuando se destete, seguro. Claro. Pero claro, Pero es ya como pasa que un tiempo. yo creo que está cambiando mucho la hora, o sea, la hora y el momento y la temporada de tener hijos, primero porque nos cuesta mucho más ser independientes económicamente y luego también que creo que no estamos en un momento social como para para que se compagine a la perfección el trabajo con la maternidad, sobre todo para las mujeres. Y luego sí que fatal, la verdad, no lo recomiendo. No sé ahora mismo si quiero ser madre, pero sí me veo siendo madre soltera. O sea, quiero decir, si tuviera ese claro. momento no tendría la necesidad de tener una pareja que me acompañe en esto. O sea, al final es como, no sé, o sea, que ya noto que me lo están preguntando mucho a mí. O sea, Claro, claro. Yo decía en mi casa, que me lo recordó mi tía abuela, que yo no lo sabía, no me acordaba de eso, que desde los 2 años decía, yo de mayor voy a tener hijos sin padres.
Ay, Lucía de fuerte. chiquitina. Qué dice, divina, "Viste, qué divina". desde pequeña lo llevas Hijos sin diciendo". padres. Digo, ¿en serio? Sí. Digo, bueno, pues mira. Hombre, voy a tener hijos. Nada más tradicional que un padre ausente, tengo que decir. También es cierto. No en mi caso, porque Totalmente. mi padre siempre estuvo muy presente. Qué suerte. Sí, el mío Y viajaba sigue mucho. presente, es verdad, sobrevivió a mi mamá. Pero a Rubén Gran a mí nos padre. pasó un poco lo mismo que tú estabas contando, porque es verdad que te casas, inmediatamente viene esa presión de los familiares, de los amigos, pero que también es verdad que en mi familia lo intentamos, en un momento determinado, adoptar, pero al final nos dimos cuenta que era mucho más complicado de lo que pensábamos y también desistimos y aprendimos a también decir que no. Y sobre todo a dar la respuesta que no cuando nos hacían la pregunta. ¿Vais a ser padres? Decimos no. yo fíjate Me que en parece ese muy impasse yo nunca tuve realmente esa necesidad. Y además, cuando estuve en una pareja, en uno de los amores, no porque fuera más importante ni nada, por un momento vital. Él se acababa de separar, tenía un crío, y entonces a mí en aquel momento me gustaría haber tenido un crío, cosa que no era posible, pero para que se pareciera a él, con lo cual lo más sensato era que se pareciera a mí, que era la espabilada. Pero por amor quería que se pareciera a él, que fuera como un él en pequeñito. Pero realmente yo después sí he entendido que a partir de una edad los hijos son una responsabilidad máxima, y entonces nunca ha habido esa ausencia de personas en mi vida. Siempre elegí el amor de una pareja al de un hijo. Y un hijo siempre se antepondría a cualquier cosa, para mí. De hecho, por eso mi familia pues está compuesta por amigos, por gente que quiero, que llevan mucho tiempo en mi vida, y por mis perros, que la gente se empeña en decir, como yo les digo a mis niños, que yo creo que son hijos. No, yo sé distinguir un niño de un perro perfectamente. Vamos, veo un perro y digo, mira un perro, y esto es un niño. El día que no lo hagas, te Claro, avisaré. tengo que mirármelo. Oye, Blanca, ¿tú sabes lo que es cuidar a dos hijos sin ayuda? Pues yo fui mamá con 21 años. Hubo un parto que para mí fue una negligencia médica increíble porque era una cesárea programada. La niña, bueno, pues hubo un problema al nacer, le rompieron las piernas por 3 lados, estuvo colgada de arneses en una incubadora. Y yo tenía, pues, de aquellas 62.000 pesetas en la cartera y la niña bajo el brazo. Tenía que sacar a esa niña adelante y no tenía un duro. Y ahí empecé, bueno, pues a ahorrar sí ya para comprarme una casa. Lo primero que dije, yo necesito una casa. O sea, si yo me veía, digo, puedo acabar en la calle con una niña. Supongo que también tendrías como un seguro de vida por si acaso en algún momento faltas. ¿Pensaste en eso? Sí, me hice un seguro de vida hace unos años ya, que empecé a madurar y a pensar en esas cosas. Y sobre todo porque me dio mucho miedo pensar, si falto yo algún día, Lucía ya es mayor, pero Martín, que no hay otra figura además con quien pueda contar, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría con el niño? Mis padres son mayores que yo. Hombre, pues vaya chollo que le dejo a la niña, ¿no? Dejarlos, pues bien. Y también fueron dos maternidades muy diferentes, ¿no? Totalmente distinta. Conocen otra persona totalmente distinta, claro. No, Lucy, yo era una niña, tenía 21 años, Claro. jugaba en el parque, me tiraba por el tobogán con ella, y yo me lo pasaba bien en el parque con Lucía. Y Yo la era una niña ya diciendo, mamá, vamos a casa ya, por favor. Yo, no, una vez más, otra. Y Martín ya pilló una mamá pues más cansada, no me tiré por los toboganes, ya el parque me pareció un coñazo porque lo es. De hecho, llevo toda mi vida en el parque. Claro, por ejemplo, yo ahora por ejemplo, fuera No de tenemos Madrid, ramo, ¿no? Madrid, No, en un barrio eso sí que es un imprevisto. Fortuna, existía Vale, se me ha ocurrido algo. y compraba su vestido. Pues están bien las fresas. Sí, pero ¿tú crees que esto va a funcionar? Que sí, tú hazme caso. Ojalá me hubiera creado yo en una casa como esta, ¿eh? A ver, está chula, ¿eh? Está muy guay. Bastante guay. Pero yo no lo digo por lo bonita, lo digo porque como es espaciosa, así yo hubiera escuchado menos las discusiones de mis padres. Porque discutían mucho. Sí. Claro, era como la casa era pequeña, digo yo, jo, no podéis discutir. Claro, no se pueden salir al jardín a discutir, tienen que discutir en la habitación de al lado. Y al final tú lo escuchas. Y da penilla. Luego se divorciaron. Lo que pasa es que para mi gusto, no es por criticar, pero tardaron mucho. O sea, yo soy un defensor de que si te vas a divorciar, hazlo cuanto antes. O sea, si lo puedes arreglar, arréglalo, pero si te vas a divorciar, cuanto antes te divorcies, mejor para todos. Ya, yo mis padres están separados también desde que tengo 3 años y yo al principio lo típico, ¿no? Que todo el mundo, pues sus padres estaban juntos y los míos separados y ahora también ha cambiado mucho la cosa, que están casi todos separados. Y yo quería como que estuvieran juntos y no sé qué, ahora lo pienso y digo, pues es que igual, bueno, igual no, son más felices estando separados. Hombre, seguramente. Y yo también, porque Y así... un poco por egoísmo, tú también, ¿no? Sí, yo también.
Dobles regalos, dobles cosas y ellos más felices. Yo Encima, me alegro. ¿y no Oye, quieres? ya está, no de fresas. Es que yo creo que sí. Vamos a dejar Una, pelado. una más. Porque es que al final, por si acaso, ¿vale? Venga, va, nos vamos. hacemos? Nos vamos, venga. Ya Vale. voy yendo yo. Vale, Tú quédate, me tú no quedo te aquí. levantes, no te preocupes. Ah, voy a probar los agudos. La. Bueno, si realmente, si sin micro se va a oír igual. Sí, somos 4. ¿Tú estás seguro de que haciéndole los cortes estos a la fresa, de ahí va a salir una rosa? Que sí, confía en mí. Esto lo aprendí de la que fue mi figura paterna toda la infancia. Internet. Ah, mira. Si yo me fío, ¿eh? O sea, yo tampoco sé nada de cocinar, o sea, esto de verdad. O sea, que yo me presenté a un concurso de un talent de cocina, hice macarrones con tomate, me mandaron a mi casa de Te vuelta. mandaron a... Fíjate. Sí, que esto, ya verás, esto le va a encantar a la gente. A la gente le va a encantar. ¿Tú crees? Vamos, Sí, te lo ¿no? digo desde ya. Es mono. ¡Qué maravilla, por Dios! Amadas, estoy emocionadísimo de vivir este momento con vosotras. Vamos a enseñárselo a Boris. Boris, ya estamos. Mira, ¡Es increíble! Blanca, ¿Has visto? Viviana, es increíble, es bellísimo. ¿Has visto? ¿Te gusta, verdad? Es que me gusta Espino? muchísimo. Yo estoy tan contento de estar acá para vivir este momento. Pero es como una Venus. pero es que Tú maravilla. has desfilado tanta ropa, debes tener cantidad enorme de ropa No, en casa. no tengo armarios en mi ¿Tú casa. no tienes? No, ¡Qué no increíble! tengo armarios. Es un burro con unos cajones y un estante. Está todo al aire. Tengo lo justo, lo mínimo que utilizo casi a diario. Soy minimalista total. ¡Qué maravilla! Pues, ¿saben lo que pasa? Ahora sí tengo más conciencia social de que realmente el consumo de mucha ropa es mejor comprar menos, más elegida, que sea de mejor calidad, porque si no, el deterioro atmosférico, todo ese problema que tenemos con el cambio climático y demás, la Eso ropa hace es. mucho daño. Yo creo que todo eso se llama compromiso. Compromiso con el mundo en el que vivimos, con la gente que nos rodea, con los hijos que tienen que crecer. Yo sí que es verdad que la ropa la asociaba un poco a mi independencia económica. Es decir, en el momento que yo empecé a ganar dinero, que fue afortunadamente muy temprano en mi vida, pues yo empecé a publicar a los 16 años y a trabajar en televisión a los 21. Entonces tenía una nómina. Entonces, claro, yo me di cuenta que esa nómina la podía invertir en tener un aspecto y que estuviera acompañado de eso. ¿Y tú cuándo tuviste independencia económica? Pues los primeros años de independencia económica fueron un poco complicados porque, bueno, pues evidentemente compartiendo piso, un piso pequeño en el que me levantaba a veces por la mañana y había 7 personas en el salón y 3 perros y no sabía distinguir uno de otro. Luego me fui a vivir sola y estuve viviendo en un bajo interior de 20 metros que no tenía cobertura. Cuando me llamaban por teléfono me tenía que ir a la calle a hablar por teléfono. Y luego pues ya fui ahorrando poco a poco ahí en esos pisos y ya me fui a vivir a un piso con luz, en plan, que sé qué tiempo hace cuando salgo, muy fuerte. ¿Y tú cuándo tuviste independencia económica? Mi independencia económica vino a raíz de la moda. Claro. En París, cuando triunfé para Christian Lacroix, para Dior, para Qué Dolce dioses, Gabbana. qué dioses, qué maravilla. Y de allí y empecé a facturar increíble. Mira, yo os digo una cosa, yo me independicé muy joven, yo me independicé con 18 años porque significaba elegir mi vida. Yo soy una mujer que no tiene una estructura familiar, me fui de mi casa, de mi vida y de todo eso y me hice independiente muy joven. Yo sí creo que es verdad que a lo mejor pasamos momentos en la vida que te enseñan de alguna manera a tener más conciencia del ahorro. Sí, fíjate que yo siempre supe cuándo sí, cuándo no, cuándo podía comprar, cuándo podía gastar, cuándo no podía gastar. Siempre tuve una lucidez increíble para todo, porque hay muchas compañeras de mi edad, de mi profesión, que hoy en día digo, pero no tienes nada. Ja, si yo os contara. Cuéntame, no te cortes. No te cortes, cuidado. No, no te preocupes, a ver si ya esto se puede hacer a mano ya. Pues yo realmente me hice autónomo porque tenía mucha ilusión. O sea, yo quería ser autónomo, era ya como una cosa de... se me acabó un trabajo y yo, sabes que tú puedes pedir el paro, ¿no? Y puedes capitalizarlo también para hacerte autónomo antes, por si no quieres... Yo dije, yo quiero ya todo, méteme ya en el paro, méteme ya de autónomo ya, méteme ya, en cuanto puedas. Y entonces fui a la oficina y mientras lo estábamos haciendo, claro, me decía, ¿cuándo te doy de alta? Digo yo, pues ya, dame ya. Me dice ella, ¿pero qué vas a facturar? Entonces yo me quedé ahí y le dije, ¿facturar qué? ¿Qué quieres decir? Y me dijo, ya, hombre, te haces autónomo, pues tienes que pagar una cuota, eso también era nuevo para mí. Es un tema. Y dice, ¿por qué tienes que facturar algo? Le dije yo, no tengo que facturar nada, pero lo primero es, quiero hacer las cosas bien. Me dice ella, bueno, quiero decir, hay una diferencia entre hacer las cosas bien y ser tonto.
porque si tú te haces autónomo ahora y estás pagando la cuota pero tienes que facturar, total que me dijo ella, te voy a dar un mes, o sea, ella, me dijo la chica, te voy a dar un mes, ¿vale? Te voy a poner, no hoy, de aquí a un mes, para que por lo menos vayas pensando de qué vas a trabajar, porque no lo tenía muy claro. Ah, muy bien. Y ahí empecé con la comedia y todo eso. Yo, claro, yo me independicé económicamente muy pronto, como antes de empezar la universidad. Y quizá de ahí lo de ahorrar tanto y tal, porque como siempre tenía el miedo ese de no hay un colchón ni hay una red de seguridad, de siempre estar ahí, como en el alambre. Oye, pues ni tan mal. Ni tan mal, ahora Fue ya historia de superación, tapa documental. la única que tengo. Bueno, un documental muy corto. Bueno, un reel. Daba un reel de superación. Bueno, yo ya estoy lista para casarme conmigo mismo. Estás divina, es perfecto. Perfecto, ¿eh? Mira qué bien ha quedado. Ahora solo tienes que hacer 10 más como esta y tenemos el ramo. Bueno, va a ser un ramo 100% sostenible. Sí, claro. No os preocupéis por las sillas estas y tal, demás, porque esto luego por ordenador lo rellenan todo, ¿vale? Y hoy os he convocado aquí para celebrar la vida, porque cualquier vida y cualquier día merece la pena ser celebrado sin que haya una fecha especial en el calendario. Y todo esto que estoy diciendo ahora, yo no lo estoy diciendo con el corazón, también con la cabeza, porque estoy haciendo tiempo hasta que llegue Blanca, que no sé cuándo va a llegar. Ah, mira, que viene por ahí. Nada, pues vamos a celebrar hoy que Blanca celebra su sologamia y se casa consigo misma. Blanca, ven por aquí. Está Qué guapa está, es increíble. Qué bonita. Blanca, qué guapa. Qué bella. La novia está divina. Sí, sí, es una elección muy valiente, ¿eh? Yo digo valiente siempre. Me guste, no sepa qué decir. Tú dices valiente y ya la gente interpreta. Por cierto, ¿te has leído mi última novela? Sí, sí, sí. Vamos, un libro muy valiente, ¿eh? Por supuesto que no me lo he leído. Te quería poner el Ave María, pero no he conseguido que viniera a Bisbal. Vale. Bueno. ¿Tú estás segura de lo de casarte contigo misma? O sea, si que te lo quieres replantear, si algo que hayas visto o sea, si a lo mejor has sentido algo o no. Creo que sí. Que me caso conmigo. Qué bien. El ramo no lo tiraré porque sería una venganza. Mejor que no. Llevo toda la vida luchando por esta libertad que tengo hoy en día. Yo nací con autismo multifuncional de 1 grado y pues estaba una semana sin hablar, sin reír, sin llorar, jugaba sola, pero yo era feliz en mi burbuja y sigo siendo y fui siempre feliz en mi burbuja. Estando sola es como estoy bien. He luchado mucho y creo que para los que dudaban de mi cordura, quiero que sepan que hoy estoy feliz, estoy plena. Estoy encantada de ser quien soy y de casarme conmigo mismo. Porque no me voy a volver a engañar, no me voy a volver a mentir y no me voy a volver a fallar. ¡Y viva la novia! ¡Viva la novia! ¡Viva la novia! ¡Eso es! ¡Anda, ya! ¡Guapa! Ya está, y os voy a cantar una canción ¡Viva la novia! que dice así. ¡Qué divina! ¡Va a cantar! Sí, sí, muy valiente, ¿eh? De mi vida te lancé tan lejos que no quedó tuyo ni el recuerdo. Nunca más me tocarán ni besarán mis labios. Se acabó jugar conmigo, aprendí no vale nada quien juega con amor y al final hoy me casó conmigo. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dame un abrazo! Ser feliz es el mejor regalo que puedes hacerles a quienes te quieren. Cuidarse es darse la protección y la seguridad necesarios para poder llevar a cabo nuestro propio proyecto, sea el que sea.